A ver, ¿cómo se da el proceso de la fisiopatología? ¿Cómo es que se da que una persona de pronto empiece a tener fiebre? Bueno, mira, para empezar vos tenés que saber que todo comienza con un factor externo, con algo que viene desde afuera y que aumenta la temperatura y que desencadena que se aumente la temperatura en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué factores podemos tener? Bueno, mira, pueden ser una infección, puede ser un traumatismo, puede ser un tumor, pero ahora todos estos factores que tienen la capacidad de generar calor en nuestro cuerpo se los denomina pirógenos exógenos. ¿Por qué se llaman pirógenos exógenos? Bueno, porque piro viene de calor y genos de génesis, entonces son factores exógenos, es decir, que vienen desde afuera y que tienen la capacidad de generar calor en nuestro cuerpo. Entonces, estos pueden ser algunas de las causas que me generan un aumento de temperatura a nivel corporal. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen estos factores? Bueno, lo que hace es, como ya sabemos, el que se encarga de que cuando se produce un evento adverso en nuestro cuerpo, el que aparece, el que trata de defendernos, ¿quién es? Es el sistema inmune. Entonces el primero que se activa es el sistema inmune. Esto representado por los monocitos, macrófagos, neutrófilos. Entonces los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos son los que interactúan con estos. ¿Y qué pasa? Estos monocitos, estos macrófagos, lo que van a hacer es liberar unos productos, unos mediadores químicos que son las citoquinas. Por ejemplo, los interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, los interferones y estas citoquinas que son liberadas por los monocitos en respuesta a una activación del sistema inmune por consecuencia de que fueron afectados por una infección, un tumor, lo que sea, son lo que conocemos como citoquinas pirógenas. ¿Por qué? Porque son sustancias que tienen capacidad para también activar todo ese proceso en donde se aumenta la temperatura del cuerpo. Por eso se llaman pirógenas. Antes se las denominaba pirógenos endógenos. Estos son pirógenos exógenos, estos pirógenos endógenos. Bueno, ¿qué pasa? Con estas citoquinas pirógenas lo que hacen es ingresan a la sangre. O sea, una vez que se liberan por los monocitos, por los macrófagos, ingresan a la sangre. Lo que hacen es se dirigen a través de la sangre. ¿A dónde? A una estructura acá arriba. Acordate que quién era el que regulaba la temperatura corporal. ¿Te acordás? El hipotálamo. Entonces, estas citoquinas pirógenas se dirigen hacia el hipotálamo. ¿A qué parte del hipotálamo? Bueno, como vienen por la sangre, se van a una red de vasos sanguíneos que rodea al hipotálamo que se llama red hipotalámica vasorum. Bueno, una vez que llegan a este lugar, a la red hipotalámica vasorum, lo que hacen es desencadenan la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué pasa con estas prostaglandinas? Bueno, lo que sucede es que una vez que se sintetizan, van a estimular a las neuronas que se encuentran en este lugar, que son las termorreguladoras, es decir, las que regulan la temperatura, estimulan a estas neuronas, a las neuronas, y generan AMP cíclico. Esto va a desencadenar lo que yo le estaba mencionando hoy, que era aumentar, elevar el punto de ajuste hipotalámico. Entonces lo que hacen es elevan el punto de ajuste hipotalámico. Ahora, ¿qué pasa una vez que sucede esto? Una vez que se eleva el punto de ajuste hipotalámico, hace de cuenta que el punto de ajuste hipotalámico es como si fuera un termostato, que es el que tiene la capacidad para regular la temperatura corporal. Entonces, una vez que se eleva el punto de ajuste hipotalámico, suponete que el punto de ajuste hipotalámico está en este nivel. Bueno, con este estímulo lo que hace es se eleva a este nivel y dice, bueno, antes la temperatura tenía que estar acá, ahora al elevarse indica que la temperatura tiene que estar acá. Por eso se eleva. Al elevarse esto también se eleva la temperatura. Bueno, pero ya te voy a explicar un poco más. Entonces, al elevarse el punto de ajuste hipotalámico, lo que hace el sistema nervioso es estimular al centro vasomotor. Lo que va a hacer es decir, bueno, yo necesito sacar la sangre a nivel periférico, empezar a redistribuir la circulación sanguínea, y lo que hace es emite una señal para que se produzca una vasoconstricción periférica. Entonces, al activarse el centro vasomotor, lo que hace es estimula la vasoconstricción periférica, es decir, hace que los vasos sanguíneos de la periferia a nivel de las extremidades se empiecen a contraer, y eso lo que va a hacer es redistribuir el flujo sanguíneo. Ahora, este fenómeno en donde el centro vasomotor estimula la vasoconstricción periférica, nosotros lo vemos en las conductas que tiene la
la persona. Por ejemplo, cuando la persona empieza a tener este proceso de la vasoconstricción periférica, la persona, que es la primera etapa de la fiebre, en los primeros momentos en donde la persona está teniendo esa elevación de la temperatura, en donde la persona está empezando con la fiebre, la persona empieza a tener frío. Es como si fuera que tiene frío, empieza a tener chuchos, se empieza a tapar, se empieza a abrigar, empieza a temblar. ¿Por qué? Porque hay una redistribución del flujo sanguíneo periférico, es decir, la sangre que se encontraba en las extremidades ya se está dirigiendo para otro lado. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo a nivel de las extremidades, empieza a tener frío la persona. Por eso, entonces, en esta etapa es en donde nosotros vamos a ver a la persona que va a tener ciertas conductas, como por ejemplo, va a tener frío, se tapa, tiene chuchos o escalofríos, tiene temblores, aumenta el tono muscular. Y a ver, ¿por qué se produce esta redistribución del flujo sanguíneo? Bueno, ¿por qué? Porque el cerebro dice, voy a sacar la sangre que se encuentra en los lugares que menos se necesita para llevarlo a los lugares donde más se necesita, es decir, los lleva a los órganos vitales, a los órganos más importantes si se quiere. Quedamos entonces con que se produce una vasoconstricción periférica y que esto es lo que va a desencadenar todas las conductas que tiene la persona, que son los inicios del proceso de la elevación de la temperatura corporal, es decir, cuando la persona empieza a tener fiebre, que tiene frío, tiene temblores, tiene escalofríos, tiene aumento del tono muscular, etc. Bueno, ¿qué pasa una vez que sucede esto? A ver, ¿para qué dijimos que se produce esta redistribución del flujo sanguíneo? Bueno, para sacar esa sangre de las extremidades, de los lugares de donde menos se necesita, hacia los lugares donde más se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la sangre que está bañando la región hipotalámica, donde están las neuronas que regulan la temperatura, una vez que esa sangre aumenta su temperatura, el hipotálamo detecta esa elevación de la temperatura gracias a la sangre que está bañando, que está rodeando al hipotálamo. Lo que hace es mantiene esa elevación de la temperatura y dice, bueno, la temperatura tiene que estar elevada, entonces la mantiene en ese estadio. ¿Y de qué manera la mantiene en esa temperatura? Bueno, lo mismo que pasa cuando tenemos temperatura normal, lo único que se realizó es la elevación del punto de ajuste hipotalámico. El hipotálamo ahora lo que hace es, dice, bueno, tiene que estar, antes estaba en esta temperatura, ahora tiene que estar en esta temperatura. Ahora, ¿hasta cuándo el hipotálamo dice que debe estar con una temperatura alta la persona? Bueno, hasta que deja de estar el proceso infeccioso, inflamatorio, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando deja de haber un estímulo? ¿Qué pasa cuando ya no hay infección? Bueno, lo que hace el hipotálamo es decir, bueno, ahora tiene que bajar la temperatura. ¿Cómo lo hace? Bajando el punto de ajuste hipotalámico. Una vez que se produce esto, otra vez lo que sucede es que se activa el centro vasomotor. Pero ahora, ¿para qué? Para producir una vasodilatación. Previamente lo que había hecho es una vasoconstricción. Ahora lo que hace es una vasodilatación. ¿Para qué? Para que la persona tenga una redistribución a través del flujo sanguíneo hacia todo su cuerpo normalmente, y obviamente para que la persona vuelva a tener el estado normal, para que la persona vuelva a tener la temperatura que tenía antes. Entonces, en esta etapa es en donde la persona se pone roja, está transpirando, tiene calor. Es decir, esta es la otra etapa de la fiebre, la última etapa de la fiebre, en donde la persona de pronto está tapada, está en su cama y se destapa, está todo transpirada, está roja. Bueno, ¿por qué? Porque se está produciendo esto, una vasodilatación con el objetivo de bajar la temperatura. Estas son las conductas que tienen las personas.